su pantalla, no estamos pudiendo ver su pantalla compartida. Les pido disculpas. Gracias por alertarme. ¿Pueden ver mi diapositiva ahora? Sí, pero precisa hacerla en formato presentación. Ahí está, perfecto. Seguimos. Se le dio cerca de 10.000 peces al departamento de pesquerías para ser distribuidos a los cultivadores, porque es un pez bastante fácil de cultivar en las condiciones en Tailandia, y vimos que tilapia es una buena fuente de proteína. 55 años después, tilapia ya es el pez de mayor producción de agua dulce en Tailandia. Cerca de 300.000 toneladas métricas. Creo que es más de 100.000 cultivadores, probablemente. Creo que la mayoría de ellos serán de pequeña y mediana escala. Varios centenares de miles de personas se benefician de esta cadena de suministro. Generaciones de selecciones y el manejo. Hemos distribuido tilapia no solamente a nivel doméstico, también exportamos a muchos países, entre los que se incluyen en todos los continentes prácticamente, como Europa, Asia, América y África. Se dice chirata en nuestro país, pero en muchos países en América Latina, chicharada. Es un poquito distinto, pero creo que ese nombre origina en Tailandia. Estos 50 peces que se fueron otorgados por el rey para seguridad alimenticia para la gente, y pasó a ser uno de los impulsores principales económicos en Tailandia y en otros países. Ese es el poder, la fortaleza de este pez. Es en el año 1968 empezamos con diferentes peces, pasamos a cultivar de tilapia. Hicimos capacitación y transferencia de conocimientos. En el 1993 establecimos las incubadoras de tilapia y pasó a ser una de nuestras actividades comerciales principales en nuestro grupo. Seguimos mejorando desde el punto de vista genético con nuestras áreas de reproducción y nuestros núcleos de reproducción en el 2006 para hacer investigaciones correspondientes y ver cómo responden a las condiciones en los cultivos y las granjas. Con esta información de transformación, siempre consideramos que en nuestra labor de producción de tilapias, cada pez puede tener su propio legajo. Representa el propósito de nuestro rey, que en paz descanse, para crear un buen estilo de vida, una buena supervivencia, calidad de vida para la gente en Tailandia. Bueno, regresando a mi tema, sostenibilidad y bioseguridad desde nuestro punto de vista. Busqué estas palabras en el diccionario. Sostenibilidad es ser capaz de mantenerse en un nivel particular. Y bioseguridad es procedimientos cuya intención es para proteger seres humanos o animales contra enfermedades. Aquí vemos la cadena de suministro de la producción de tilapia. Tenemos diferentes sistemas de cultivo, desde la reproducción, núcleo de reproducción, las zonas reproductoras, incubadoras, los criaderos. Una buena estrategia es implementar la bioseguridad. Tenemos que preocuparnos de qué tipo de bacteria o virus nos enfrentamos. Creo que Brett ya presentó en gran detalle sobre los temas de bioseguridad, pero yo quisiera hablar un poquito más desde el punto de vista práctico. Si observamos esto, hay que comprender cuál es el objetivo o los patógenos, bacterias o virus con los cuales nos enfrentamos, entender qué es lo que le gusta a las bacterias, qué es lo que no le gusta, qué condiciones ambientales, entornos pueden sobrevivir y en cuáles no pueden sobrevivir.
cuánto pueden estar en agua sin ningún huésped o anfitrión. Una vez que entendemos esta información, podemos desarrollar nuestros procedimientos para proteger nuestros cultivos de las bacterias o virus correspondientes. Si observan estas imágenes, pueden ver que en las diferentes instalaciones hay diferentes desafíos o realidades, diferentes tamaños, diferentes procesos. Para, por ejemplo, los cultivos con criaderos, es bastante difícil utilizar algunas prácticas de bioseguridad, porque cuando están recibiendo constantemente animales externos, o sea que lo que ellos reciben, lo mejor que pueden hacer es tratamiento contra parásitos. A veces pueden proporcionarse antibióticos, pero una vez que se reciben los peces y ya se están en el agua, es muy difícil proteger estos animales una vez que se encuentran en las aguas. Pero en las incubadoras, sí, las zonas de reproducción, los núcleos de reproducción, es muy distinto porque estas dos operaciones, actividades, si en este momento si están viendo atacados por virus o bacterias, lleva 3 o 6 meses, o a veces no es posible recuperar la operación correspondiente. Por ejemplo, en el núcleo de reproducción, si estos reproductores se ven atacados por un virus, hay que descartar toda esa camada. No se puede reutilizar toda esa acumulación genética que se había generado, ya sea 10, 20 años, todo eso se pierde de la noche a la mañana. No se puede recuperar. Este es el tipo de cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos llevando las actividades en las diferentes etapas y las diferentes instalaciones de la cadena de suministro de tilapia. Aquí se ven algunas fotos. Se ven algunas de las prácticas de bioseguridad que se llevan a cabo en general en las granjas, diferentes granjas, diferentes etapas del cultivo, tal vez no puedan llevar a cabo las mismas actividades. En algunos lugares se pueden hacer desinfectar algunas de las instalaciones, pueden tener lugares para limpiar los pies, por ejemplo, como cuando se ve en la foto de abajo a la izquierda, unas barreras de bioseguridad, pero no todas las operaciones de cultivo precisan llevar a cabo esto. Por ejemplo, en los cultivos por jaula no requieren portales o puertas de bioseguridad, porque no importa cuál sea la bacteria que se encuentre en los pies de los visitantes, no se puede controlar la bacteria que se encuentra en el agua. O sea que esta puerta de acceso tal vez no sea necesario o útil para los cultivos de jaulas. Siempre hay que tener en cuenta la instalación y la realidad práctica en cada instalación. O sea que me pregunté, ¿la bioseguridad es suficiente para hacer que el cultivo de tilapia sea sostenible? La realidad, sin duda, es que el cultivador no solamente se enfrenta a las enfermedades emergentes que causan la alta mortalidad, ellos también se enfrentan a muchos desafíos, por ejemplo, inundaciones por el cambio climático. Algunos cultivadores han perdido producción de sus jaulas, de sus estanques cada año. Algunos cultivadores no pueden vender sus peces en el mercado. Otros tal vez dependen de demasiados factores externos. Si analizamos esto, después de la COVID, sabemos que en todo el mundo hay problemas logísticos. La materia prima para preparar el pienso, el costo ha aumentado mucho y esto afecta obviamente el precio del pienso. Pero los cultivadores no necesariamente puedan aumentar el precio de sus peces y esto le genera un problema a los cultivadores. Incluso la calidad y la cantidad del agua puede tener problemas de calidad
o menos disponibilidad. Estos son tipos de desafíos a los que se enfrentan los cultivadores. O sea que piensen, si los cultivadores se enfrentan a este tipo de problema cada año, ¿cómo pueden sobrevivir a largo plazo? En nuestro país, yo creo que soy muy afortunado que nuestro rey nos dio muchos principios de cómo llevar a cabo una vida balanceada, y que yo he utilizado estos principios para compartirlos con mi equipo y nuestros cultivadores. Quiero compartir esta forma de pensar con todos ustedes. Creo que puede ayudar a que los cultivadores puedan llevar a cabo actividades más sostenibles. Es una filosofía de autosuficiencia, es algo muy importante. Yo siempre considero estos tres pilares clave. Uno es la moderación, siempre tener suficiencia, ¿no? No hacer ni muy poco ni demasiado en cualquier nivel. Ser razonable, ¿qué quiere decir? Evaluar el motivo por cualquier acción, entender las potenciales consecuencias de la acción, evaluar y utilizar los conocimientos que tenemos en función de nuestras capacidades. Autoinmunidad o gestión de riesgo, la capacidad de soportar los riesgos y enfrentar los cambios externos y cualquier cambio que sean impredecibles. El aprendizaje dinámico es el conocimiento la evolución del conocimiento en el campo. La ética y la buena gobernanza es ser conscientes de los elementos de ser honestidad, compasión. Con estos pilares y las condiciones correspondientes, si usamos esta forma de pensar para resolver los problemas a los que nos enfrentamos, como por ejemplo, cuando hablamos de la bioseguridad, cuando hablamos de la moderación, hay que entender cuáles son nuestras fortalezas actuales, cuáles son las debilidades en nuestro sistema, qué especies son las que estamos con las que estamos trabajando, cuánto puede durar una bacteria o un virus en el agua. Este tipo de cosas puede variar y tenemos que entender qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer en función de estas realidades. Cuando hablamos de ser razonable, hay que tener una tecnología adecuada. Muchas personas se acercan a mí y me dicen, esta tecnología es muy buena, y muchas veces estoy seguro que sí, es muy buena, pero no es factible para esta actividad comercial en particular porque el precio del pescado es tan bajo. Hay que adaptarse y utilizar la tecnología adecuada en función de nuestra realidad. Eso es lo que trato de comunicar con ser razonable. La autoinmunidad, hay que tener en cuenta los planes de contingencia. Por ejemplo, si la granja se ve atacada por un agente o patógeno, ¿cuán rápido podemos recuperarnos? ¿Podemos algún plan de recuperación? Si la granja no produce por 3-6 meses, los cultivadores tienen que tener todos estos planes de contingencia en mente. Los resultados que emanan de esta forma de pensar es una empresa responsable, soluciones responsables, y sin duda que esto va a implicar un desarrollo sostenible para todos ellos. En la última diapositiva, pero no menos importante, yo entiendo que tenemos lo mejor para nosotros, ¿no? Si tenemos la mejor genética, la mejor calidad de alevines para los cultivadores, esto va a ayudar a que los cultivadores puedan hacer que su actividad sea sostenible. Pero en los tantos años que he venido trabajando en esto, buena genética, buenos piensos, buenas condiciones en los cultivos, cuáles son los recursos, todo esto no es suficiente para que el cultivo de tilapia sea sostenible. Muchos cultivadores me han dicho, Amón, esta camada tenemos un buen nivel de supervivencia, este creció más rápido, pero unos años después, bancarrota. ¿Y esto por qué? No tenían un plan suficiente de inversión, nunca tuvieron planes de apoyo por cualquier eventualidad, nunca pensaron nunca
tuvieron en cuenta otras personas o el medio ambiente. Hay que considerar todo esto. Yo, por ejemplo, siempre observo nuestra producción de alevines, pero no podemos no ocuparnos de los cultivadores. Ellos tal vez pierdan su empresa y terminen en bancarrota, pero si yo en algún momento eh, tiro agua utilizada para un lado, tal vez la precise en otro momento. Si no utilizo los recursos para materia prima de forma adecuada y sostenible, los mismos recursos tal vez dejen de estar disponibles. Quiero implicar que hay que tener en cuenta todo el ecosistema del cultivo de tilapia. Espero que esta presentación haya sido buena para todos ustedes y espero que sigamos teniendo conferencias como esta por el próximo siglo, ¿por qué no? Muchas gracias, doctora Amón, y por ser breve, tenemos mucho tiempo, tal vez 4 minutos para un par de preguntas, ¿por qué no? Aunque estamos un poquito atrasados, bueno, 5 minutos atrasados en función de nuestra agenda, pero no hay problema. ¿Hay algo en el chat? A ver, mientras mis colegas están chequeando a ver si hay cualquier pregunta. Tengo un par de preguntas para usted. La primera pregunta es, usted y Brad han presentado desde un punto de vista teórico y práctico de bioseguridad. ¿Qué estrategia suplementaria de bioseguridad puede llevarse a cabo si el patógeno o el agente no puede eliminarse del sistema? Y la segunda es, creo que ustedes han estado viviéndolo con muchos cultivadores en Tailandia. ¿Cómo pueden alentarlos? Lo mismo que le pregunté a Brett. ¿Cómo podemos alentar a que piensen un poco más sobre los riesgos? ¿Cómo podemos, qué herramientas de capacitación pueden proporcionárseles para, en particular, los cultivadores de menor escala? ¿Tiene la palabra? Sí, para la primera pregunta. Déjeme repetir las preguntas que no estoy seguro si las entendí bien. ¿Qué vamos a hacer si el patógeno o la bacteria o el virus ya se encuentra presente en el sistema y no se pueden eliminar del sistema? Exacto, sí. Permítame explicarlo así. De mi punto de vista, cuando crecen los peces en los estanques en particular, siempre va a haber algún tipo de bacteria patógeno, streptococo, por ejemplo. Algunas de las bacterias que ya están presentes ahí no son evitables, no se pueden evitar. Así que en vez de tratar de eliminar todo el sistema, creo que es mejor proporcionar las condiciones necesarias para que el animal pueda sobrevivir y crecer y desarrollar resistencia a esos agentes y patógenos. Me parece que ese es un enfoque mejor. Pero que el concepto de la bioseguridad es cómo protegemos y evitamos nuevos elementos patógenos o agentes patógenos en el sistema. Esa es mi visión general de cómo funciona la bioseguridad, ¿no? La segunda pregunta, como dijo Brett, depende mucho del nivel de educación de la industria, pero la forma en la cual le explicamos, en particular a los pescadores y los cultivadores de menor escala a nivel de capacitación, en vez de, no sé cómo decirlo, en vez de dar muchos detalles, demasiada teoría, demasiada información teórica, es mejor darle elementos de capacitación prácticos que ellos puedan recordar fácilmente. Tal vez ellos no sepan por qué tienen que limpiarse los pies o los zapatos antes de entrar. No precisamos explicarles por qué hay que hacerlo, todos los detalles de por qué se hace, pero saben que hay que esterilizar las manos, los pies es algo importante. Tal vez haya 10 o 20 elementos prácticos que puedan llevar a cabo en una lista, que me parece que es importante, es una buena manera de hacer llegar estos conocimientos a los cultivadores, en particular los de menor escala. Muchas gracias. Creo que ha sido una excelente sesión desde el primer día.
Quiero nuevamente agradecer a Brett, a Moni y a todos los presentadores de esta sesión y vamos a pasar a la próxima sesión, que se llama el panel de expertos, la sesión de panel de expertos. Y quiero pasarle la palabra al señor Mike Phillips para presentar y moderar la sesión. Mike, te paso la palabra. Gracias, Melba, y gracias a todos y a todas las ponentes. Han sido 3 días excelentes. Ayer había más de 400 personas presentes, hoy más de 300. Esto muestra el interés. Una diversidad, una gama de presentaciones cubriendo todos los aspectos de la salud de la tilapia. De verdad, felicidades a Melba y a los que trabajan en la sombra por una cobertura tan integral del tema. Ahora mi labor es dar la bienvenida a esta última sesión de panelistas. Gracias anticipadas a estos panelistas. Voy a pedir a cada uno de los panelistas a que se presenten cuando hablen, pero en vez de hablar en detalle de su biografía, pero contamos con un panel muy variopinto para cerrar esta conferencia. El propósito de esta sesión de clausura es construir sobre lo ya oído, estas presentaciones sobre la salud, y recolectar los puntos de vista, las ideas sobre los diversos temas que hemos tocado, lecciones derivadas, acciones y una visión de conjunto para nuestro futuro, para el camino a seguir. En la última presentación ha habido un mensaje muy fuerte tilapia aquaculture industry. Que la industria sostenible de la tilapia existe, una que contribuye positivamente a los desafíos mundiales de asegurar comida inocua para todos, de crear sistemas que son resilientes contra el cambio climático y crear mayores oportunidades para el hombre, la mujer y la juventud. Pedirles su punto de vista sobre cuáles son los desarrollos futuros de la industria y explorar algunas cuestiones sobre algunas de las prioridades o de los obstáculos o atascos principales, el rol de los actores involucrados y sobre todo cómo acelerar el apoyo y apoyar el crecimiento de la industria de la tilapia en África, un continente que sufre una carestía de pescado fuerte, pero que ofrece muchas oportunidades. Quiero pasar la palabra brevemente al señor Rohana. Un resumen sobre lo que hemos hablado en los últimos días. Por favor, la audiencia use la función de preguntas y respuestas. Y con esto invito a Rohana a que resuma los 3 días. Gracias. Hola. Alegra estar aquí. Tengo 10 minutos para resumir lo que ha acontecido en los últimos 2 días y medio. Ha habido muchas presentaciones, muchas preguntas y respuestas y voy a acompañarles en esta revisión en pocas diapositivas para que recuerden. ¿Ven? Mi pantalla, puntos principales y mensajes y lecciones aprendidas. Hace 2 días, el primer día se estableció, cuando hablábamos de la acuicultura, que es un sector que va a crecer y expandirse. La tilapia de Nilo va a ser la que domina el sector y la producción de tilapia va a subir a 7 millones de toneladas en el año corriente y 9 en el 2030. Hablábamos de cuál es el valor de la producción
a puerta de granja que va a llegar a los 25.000 millones de dólares para el 2030. Kevin sugirió de quitar la analogía de que la tilapia como si fuese el pollo de agua en los 80 para cambiar ahora a referirnos al pollo como la tilapia de té. ¿Se imaginan el cambio? Cuando hablamos de la producción de alevines en incubadores, tecnología monosex, vis a vis la producción de alevines de sexo mixto, producción de poblaciones de calidad. Hablamos de temas de los piensos, la selección de ingredientes, fabricación de piensos, la calidad, su impacto, la calidad del pescado y la inocuidad del alimento. Y en la misma hablamos de las dietas equilibradas, eficaces, que son muy importantes para los pequeños agricultores en los países en vías de desarrollo, sobre todo en África. Para optimizar la productividad hay que alimentar el sistema y al pez. Es un enunciado muy interesante. En problemas de la genética y los programas de selección, de cría selectiva, el poder de la selección de la genómica, la investigación que se necesita, la asistencia a las enfermedades, todo esto se ha debatido en detalle en el aspecto de la genética de esta industria. Hablando de la nutrición, la tilapia nos ofrece más que proteína. También nos da aminoácidos esenciales, micronutrientes y vitaminas, así como oportunidades para agregar valor a sus diversos usos. También se discutió. Y podría ser un pescado muy promisorio con cero desecho o descarte. No podemos decir que haya 0% desecho en un pez, pero en la tilapia no se desperdicia nada. Existen muchos usos de la tecnología digital en la acuicultura, el bajo costo y los instrumentos digitales de bajo costo que están presentando buenas oportunidades. La digitalización creemos que es un aspecto importante a considerar por todos los productores. El apoyo de la tecnología, de las contribuciones a los servicios y la financia para mejorar y expandir el cultivo de tilapia en África. Seguro que vamos a hablar más de esto en la discusión que sigue. La tecnología para mejorar la productividad es muy importante para asegurar la sostenibilidad del futuro, porque en muchos sitios hay muy baja productividad. Hay que mejorar la sostenibilidad usando sistemas como RAS, PAS, PFTs, BioRAS. Hay un montón de posibilidades para poder llegar a 350 toneladas por hectárea de productividad. Desde las balsas pequeñas que dan 2 toneladas al año o menos. Hablábamos de la importancia de la certificación de agricultura, el estatus actual, cuáles son los obstáculos o los atascos, sobre todo cómo se lleva la certificación en los sectores, en los minifundios. Cómo minimizar el riesgo de transmisión de patógenos durante los traslados internacionales de tilapia. Hemos hablado de las condiciones interesantes donde se da la hepatitis esencial de la tilapia, la SHT, que es la primera vez que se ha... que fue un diagnóstico temprano del virus de la tilapia, TLV. También se discutieron los potenciales en la asociación con salud de tilapia. El estreptococo como ejemplo. Fue muy interesante también y lo charlamos extensivamente. La condición de anemia en las jaulas marinas se han discutido. SQNB y TLB, el estatus y la gestión de las enfermedades principales de tilapia. En el segundo día las presentaciones fueron cada vez más focalizadas en la salud del tilapia. También cómo enfrentar los riesgos de enfermedades en el tilapia de Nilo y los casos de
de las tilapias que eran resistentes al estreptococo y las oportunidades correspondientes emergentes también se discutieron. Y las estrategias para controlar las enfermedades en la acuicultura de tilapia. La vacuna de tilapia, la situación actual y los prospectos futuros, incluyendo las oportunidades para los productores de menor escala, para recibir tal vez vacunas más asequibles, el desarrollo de la tilapia SPF y cómo hacer que los alevines no tengan los 4 patógenos principales, también se mencionó en la esperanza de que se pueda alcanzar para el año 2022. Muy importante ver los diagnósticos de enfermedad de tilapia, de las diferentes tecnologías más básicas y más sofisticadas. Fue muy interesante también. El monitoreo de tilapia en 3 países, África, Asia y América Latina, también se presentaron como parte del proyecto que mencionó Elba, que forma parte de la base de esta conferencia. La evaluación de la bioseguridad en a lo largo de la cadena de valores de tilapia y una vista general de la bioseguridad de tilapia y su gestión y los problemas en Tailandia también fueron unas cuestiones o temas muy interesantes que se discutieron. Esas fueron las presentaciones que más o menos hablamos en los últimos 2 días y medio. Son algunas de las lecciones que para mí son muy importantes. Tal vez estas sean importantes para la discusión del panel y tal vez para cada uno de ustedes para utilizar esta información en sus respectivos países. Tilapia es una de las especies más probable y adecuada para contribuir en forma significativa para el futuro del crecimiento de la acuicultura a nivel mundial, ayudando a cerrar esa brecha de suministro y demanda de alimentos acuáticos. Se han hecho muchas mejoras en el sector de acuicultura de tilapia, en todos los aspectos, en innovaciones, investigación, y se siguen haciendo mejoras en productividad, rentabilidad y sostenibilidad. Más esfuerzos de investigación en gestión, genética, pienso, reproductores y la calidad de estos reproductores, sistemas de producción y su desempeño, terrenos y la conservación de las tierras y las aguas y energías sostenibles, entre otros, también son muy necesarias. La salud es un tema principal cuando hablamos de la acuicultura de tilapia. Muchos ya son conscientes de esto, pero muchos todavía no lo son. Por lo tanto, es muy importante seguir concientizando a todos sobre la importancia de la salud, la mortalidad y las pérdidas correspondientes. El costo de las enfermedades y la pérdida de la producción también es muy importante. Aunque a veces hay saltos importantes, avances importantes en la gestión de la salud de tilapia, no hay que dejarse estar. Hay muchas enfermedades emergentes que pueden ser de gran riesgo y a veces enfermedades conocidas que vuelven a aparecer, a resurgir. Se requiere más innovaciones e investigación para esta materia. El costo de las herramientas para gestión de salud y las estrategias también están bajando. Sin embargo, precisamos tener mejores formas de diagnóstico y prevención, medidas de control que permiten que los productores a menor escala puedan accederlas, en particular en el mundo en vías de desarrollo. Los patógenos que son transzonales siguen siendo un problema. Todos tenemos que enfrentar este problema en todos los niveles, el gobierno, el sector privado, la sociedad civil. No hablamos mucho sobre las inversiones y el financiamiento del sector en el desarrollo del sector de acuicultura, porque nuestro enfoque fue más en el tema de la salud y la acuicultura en general. Espero que estos intercambios en este panel nos den información sobre los diferentes roles de todos los actores, incluyendo para alcanzar un crecimiento inclusivo en los años venideros en el sector de la tilapia. Les agradezco a todos por su atención. Dame un segundo, hija. Por favor. Some great food for thought there and a good foundation for the panelists and this session. So thank you for that rapid summary. Very much appreciated. Este que está aquí, Muchas gracias por ese resumen. Muy bien, con esto director del Manit Farm. El de Tailandia. no sé si debería invitar a Siobhan a responder la primera pregunta. Quiero preguntarte lo siguiente.
sobre África. Whether that should be a focus for Y si esto debería ser un punto importante de inversión en seguridad alimentaria. ¿Cómo contempla usted el crecimiento del sector de la tilapia y el rol de los stakeholders, de los diferentes actores implicados, la empresa y los gobiernos? Bueno, yo soy USAID. La seguridad alimentaria es un problema mundial. A veces hay que buscar la inseguridad alimentaria. A veces hay que crear una infraestructura donde se puedan implementar programas a largo plazo. Todo el mundo necesita seguridad alimentaria. Entonces, estos programas alimentarios tienen que orientarse a dónde hay más inseguridad y se podría conseguir mucho más cuando hay más necesidad, pero existe ya una infraestructura para ejecutar los programas de seguridad Alemania. En sitios donde hay mucha necesidad, pero no hay infraestructura, ahí la caridad o la asistencia humanitaria es más importante a corto plazo. Los programas de seguridad alimentaria sirven para cerrar la brecha para que la gente que no puede comprar alimentos y sobre todo para paliar la situación que la epidemia ha agudizado, y sobre todo en estos tiempos. En tu segunda pregunta, ¿cuál es el crecimiento de la tilapia en África? Para que sea autosuficiente y no depender de los importes, hay que dejarlo simple, ser lógicos y de manera sostenible. Es muy importante. ¿Pero qué es factible? Hay que usar la tecnología apropiada con unas dimensiones y una intensidad, con un sistema de producción adecuado, que tenga una visión realista sobre qué es lo que se puede ejecutar y lo que no. Con financiación disponible, bajar los costos de operación y aumentar los beneficios. Creo que va a ser una iniciativa que va a estimular el sector privado y que el sector emprendedor va a mejorar. Y el subiendo de la productividad va a hacer que las mayores comisiones se beneficien. Tiene que ser adaptable y con una proyección a largo plazo. Sobre todo tiene que ser ideal, simple y robusto. Reducir la plantilla de carbono actual se reducirá cuando el sector encuentre mayor eficiencia y pueda crecer el sector de manera responsable. Pero digo, el motor tiene que ser el sector privado. Independientemente de su tamaño, tiene que contar con una capacidad de producción suficiente para ganar dividendos. Si es muy pequeño, es muy difícil ser resiliente y los márgenes son muy pequeños. Y esto va a prevenir que se desarrolle el sector. En cuanto al sector privado, donantes y gobierno, para progresar el sector de la tilapia en África. Para los donantes entienden la importancia de la agricultura y su progreso en África. Para el programa de seguridad alimentaria considera la tilapia como clave y ha mostrado su compromiso a la hora de apoyar estos esfuerzos de combatir la inseguridad alimentaria. USAID apoya estas iniciativas con nuestros proyectos de financiación y jugamos un rol crítico para expandir el cultivo de tilapia y vamos a buscar inversiones potenciales en este área. En cuanto a gobernanza, los gobiernos tienen que contar con la voluntad política para implementar políticas que se vigilarán, tienen que crear la infraestructura, la educación y formular reglas y regulaciones y ejecutar políticas para que haga progresar y proteger al sector. Y el sector, los donantes y el sector privado puede ayudar. El mundo necesita proteína, África también, y tilapia es una de las fuentes de proteína más fáciles de producir. Esto es de lo más importante, sobre todo ahora en la era post-COVID, ahora que las cadenas de suministro se han visto interrumpidas y ahora África tiene que ser autosuficiente cada vez más y producir sus propios alimentos. El sector privado puede facilitar el acceso a mejores mecanismos genéticos y una red de distribución más eficaz.
Gracias, Shivon. No sé. Refleja su experiencia, su Dicen que respuesta. más de 300. No lo he visto. Trabajar con una agencia donante importante como USAID. Vamos a volver sobre Donante. con estos expertos. Tomando este tema siguiendo en África, me interesa saber los puntos de vista del señor Evans, que es un granjero de agricultor en Ghana. Cuéntenos algo más sobre su negocio de la tilapia. ¿Qué desafíos prácticos encuentras en tu negocio? ¿Y qué lecciones podemos derivar para otros países Mira la en pose. tu región, otros acuicultores en el continente africano para desarrollar este sector de la tilapia? ¿Estás ahí? Sí. Gracias por la oportunidad de compartir mi experiencia en las prácticas de agricultura en África. Es un honor. Como ya dijeron los profesores, sí, el pequeño productor tiene muy buen potencial para contribuir en gran modo a la industria, porque los pequeños productores dominan los mercados y la producción a nivel mundial. Pero a niveles prácticos, muchas de estas granjas que encuentran en Ghana y otras partes del mundo están siempre al borde del desastre en cuanto al nivel de control acuático. El agua tiene problemas de bioseguridad. La mayoría de las granjas Claro. no chequean la calidad del agua, no tienen la capacidad. Y este es el mayor problema de negocio de la acuicultura, que tiene el potencial de conseguir todos estos objetivos tan bonitos que nos hemos marcado y cumplir los requisitos de sostenibilidad de nuestros países. Es muy importante que los ecologistas se vean involucrados. La mayoría de los peces viven en modo estrés continuo. Los peces viven en condiciones de estrés. La manera más fácil de operarme. Pero los desafíos son potentes para nosotros. El poder conseguir cumplir con todos esos objetivos, porque ya las bases están mal. La calidad del conocimiento del que disponemos deja mucho que desear. ¿Será Entonces, que vivimos dinero que de milagro a milagro. La calidad del agua lo mando para la casa, lo recuperamos? Tenemos que apoyar la transformación, el ES-WISH, el programa ES-WISH, que el Departamento de Agricultura está creando concienciación entre los participantes africanos y está creando aún mayor concienciación, ya digo, para que estos operadores se den cuenta de que esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que me faltaba. Necesitamos ver a ver el impacto de dichas intervenciones cuando se desarrollan. Sí, sí, estamos en el camino correcto, pero necesitamos mayor apoyo en cuanto al tema de la higiene, colaboración con las entidades de investigación, y sí que podemos ganar esta batalla. Muy bien, excelente. Es una respuesta muy optimista. Al inicio dijiste que había muchos problemas, pero hay que resolver los temas de base, ¿no? Muy bien, gracias. Seguro que vamos a hablar en detalle más sobre estos temas. Voy a pivotar de África a Asia. Artati Vidyarthi del Ministerio de Pesquería de Indonesia. Indonesia es un gran productor de tilapia en Asia y en el mundo. Vidyarthi, ¿cuáles son los desafíos principales a los que se enfrenta Indonesia durante el desarrollo de esta industria? ¿Y qué oportunidades ves para mayor expansión y desarrollo? Trabajando con el gobierno, ¿cuál es el rol del gobierno en garantizar una industria sostenible? Algunos de ustedes ya han dicho que
algunos deben comprar las ideas de Evans, ¿no? Bueno, te paso la palabra. Thank you, Michael. Gracias. Good evening for everyone. Buenas a todos desde Yakarta. Thank you for inviting me to be Gracias por invitarme this important event. en este Let me evento. share the screen. Quiero compartir la pantalla. Yeah. Okay, thank you. This will guide me to talk about Esto me va a servir de guía para hablar de la producción de tilapia en Indonesia. If we see from this picture, Lo ven en la foto de Indonesia, la producción en Indonesia is around llega a yeah. And the production of tilapia in Indonesia is mostly from Nile tilapia, but there is also la mayoría de la tilapia es macho. No, perdón, tilapia del Nilo, pero también hay tilapia mozambiqueña. West Java is the En Java Occidental es donde más producción hay, seguida de West Sumatra. Sumatra Occidental. Dicen que la tilapia sudanesa es la más resistente a las estreptococcus. La mayoría de la ¿Sudán? producción la llevan a cabo las pequeñas y ¿Dónde está eso? medianas empresas ¿O no? en áreas remotas, muy atomizadas. Hay muy pocas empresas Industry. que lo hacen a nivel industrial. And the processor is around 81 tilapia processing unit. Hay 81 unidades de procesamiento de tilapia en toda Indonesia. Regarding what the government doing, Lo que hace el gobierno, they do some research and development. alguna de investigación y desarrollo, Padrísimos. We have what we call it new strain that is cuidado con una nueva cepa tilapia. que es una tilapia que resiste a la salinidad, la alta salinidad. Such what apa sih? Superior variety. We call Una it. variedad superior, And la llamamos Larasati. also conduct some research to Hemos llevado también a cabo una investigación para introducir help in processing, especially for y procesar management la gestión con cero desechos. Hemos introducido gente y a la industria export of a explorar este concepto tilapia. y que examinen todos los componentes de la tilapia para Blue economy mejorar la economía azul, va a contribuir, y income for the tilapia. mejorar los ingresos derivados de la tilapia. Estos son los ejemplos de algunos productos no comestibles derivados de la tilapia y sus partes. For burns medicine Eso es una medicina antiquemaduras que se extrae de la piel, from the skin also y de la piel también se hacen some product items. algunos productos, algunos artículos como botas, bolsos, carteras. I would like to talk about the tilapia market in Indonesia. El mercado de la tilapia en Indonesia, voy a hablarles un poco. Hay Interesting figure in una figura interesante en nuestro mercado. Antiguamente se consideraba un pescado de baja para el consumidor humilde. En el año 2015, los consumidores, todos los consumidores, hasta los de alto poder adquisitivo, disfrutan de la tilapia. Sobre todo los filetes de tilapia que han introducido algunas empresas, las grandes empresas, porque la mayoría de la tilapia se comercializa en los mercados tradicionales durante todo el año. Las exportaciones de Indonesia de tilapia está creciendo la cifra de exportación. Si vemos la gráfica, Indonesia es la tercera tras, es en segunda posición tras China en todo Asia. Las exportaciones van sobre todo a Estados Unidos, Unión Europea y Canadá. Hay algunos desafíos para el desarrollo de la industria y la producción de la misma. En los
la piscifactoría, también hay un problema con el pienso, no solo de costos, sino de la disponibilidad. También hay problemas con el uso de aguas internas, hay problemas de infraestructura y contar con personal capacitado. En cuanto a la cadena de suministro y las exportaciones, existe una carencia de transporte, sobre todo durante la pandemia. Existe espacio limitado en las cadenas mercantes internacionales. Esto hace que suban los costos y los puertos y las dificultades hacen que todo el proyecto se encarezca, sobre todo las tarifas, a los aranceles importadores que existen ahora en Estados Unidos. Estamos hablando sobre qué es lo que tiene que hacer el gobierno y para desarrollar esta industria. Si vemos las presentaciones del primer día hasta hoy, hemos hablado de diferentes cosas. Somos aumentar el rendimiento de la producción, como resolver los problemas de bioseguridad y asegurar la inocuidad del alimento para el consumo humano. Y algunas que hablaban de las buenas prácticas de gestión a lo largo de la cadena de suministros. El primer problema en Indonesia, como dije, es pienso. En cuanto a materia prima y costo, la calidad de los alevines también. Por eso el gobierno ha hecho un programa para los pequeños productores, sobre todo para la producción de pienso. No solamente es una empresa es un sector de capital intensivo, sobre todo es difícil introducir al productor pequeño en mercados internacionales y tenemos que crear un ecosistema en toda la industria a lo largo de toda la cadena de suministro. Esto es necesario porque la mayoría de la producción se cultiva en áreas remotas donde los problemas logísticos que genera desde el principio de la producción hasta el final. Esta es nuestra experiencia en Indonesia. Y el previo presentador describió cómo llevar a cabo, iniciar una empresa de producción y ahora tienen que expandir y crear una red que va a crear una cadena de suministro eficaz y mejorar la competitividad. Considerando los problemas técnicos y de gestión en estos 3 días, en mi opinión, los gobiernos tienen que alentar a todas las partes a que colaboren para mantener la producción de manera sostenible, crecer la economía local, reforzar la seguridad alimentaria. Nos concentramos en 4 cosas: producción sostenible, mantener esta producción, colaboración entre los gobiernos, las autoridades, el sector privado, las asociaciones, investigadores, académicos y otros, como en tecnología y transmisión y transferencia, financiación, marketing y aspectos socioeconómicos. En segundo lugar, promover el comercio responsable. O sea, un comercio ético, responsable, transparente, y promover aboliendo los aranceles. El tercero es desarrollar la economía azul, que consideramos que tener los objetivos de la conferencia de las partes, que alentó a todos los sectores a reducir los flujos y el uso de energía y usar recursos locales para preservar el planeta. Nuestra experiencia en Indonesia, nosotros promovemos llevar a cabo la economía azul con un sistema de 0 desechos en la producción de tilapia. Y en cuarto lugar, es inversiones limpias. Todas las partes tienen que invertir
siempre usando energías renovables y con técnicas amigas del medio ambiente. Esto es todo. El rol del gobierno tiene que apoyar, ya digo, estas iniciativas para el desarrollo de nuestra industria. Gracias, gracias. Temas interesantes y comercio responsable y ética comercial. ¿Cómo han recogido algunas de las presentaciones anteriores? Estoy hablando también un poco sobre las inversiones. Y eso la verdad que nos da es un buen puente para pasar a nuestro siguiente panelista, Sam, de la Fundación Bill y Melinda Gates. Sam, tal vez nos puedas decir un poquito sobre como una parte de una de estas fundaciones líderes trabajando en el tema de alimentos, el sector de agricultura. ¿Cómo ves tú la inversión en los peces, en particular la tilapia, como un producto para la nutrición? ¿Y ves tú la tilapia como candidato para mayor inversiones desde el punto de vista de la fundación? Sam, te paso la palabra. Muchas gracias, Mike. Primero que todo, gracias por el organizador por invitarme. Mi nombre no sé si yo sea un experto de peces o tilapia, pero bueno, sí trabajo con la Fundación Bill y Melinda Gates y trabajo con peces dentro de, obviamente, la División de Agricultura. Es una oportunidad para aprender mucho, la verdad, de todas las presentaciones que han habido aquí. Quiero felicitar a los organizadores nuevamente por llevar a cabo este evento tan exitoso e informativo. Antes de hablar sobre este tema, quisiera saber por qué la Fundación Gates está interesada en los peces y en particular el tilapia. ¿Por qué? Hay que entender el por qué primero y cuáles son nuestros planes futuros o lo que estamos considerando llevar a cabo y cómo planeamos llevarlo a cabo. Como muchos sabrán, la Fundación Gates se creó con la convicción de que todas las vidas tienen el mismo valor y que todas las personas pueden tener una vida productiva y saludable. En punto de vista global, es una institución global de salud, por así decirlo, pero cuando vemos las desigualdades de salud en todo el mundo, algunos de los motivos de estas desigualdades de salud, nos dimos cuenta que hay dos temas en particular. Uno de ellos es la pobreza, el otro es la malnutrición o la subnutrición. Por ese motivo, la fundación se empezó a focalizar en la agricultura que impulsa la salud y los valores nutricionales. Con eso en mente, empezamos a ver dentro de la agricultura qué sectores pueden impulsar el empoderamiento económico o la reducción de la pobreza y también mejorar la parte de la nutrición. Y ahí fue donde establecimos qué grupos de alimentos. Lamentablemente, en la fundación no comenzó con los peces como uno de los productos clave, porque estábamos tratando de aprender y definir los roles de la fundación dentro de estos sistemas de animales. Y afortunadamente nos dimos cuenta que los peces y la tilapia de agricultura como producto es uno de los animales, fuentes de proteína animal más accesible, proporciona nutrición de calidad y es uno de los animales más cultivados. Los peces es uno de los principales y también puede ser sostenible desde un punto de vista ambiental. Además de los programas de la fundación, también trata de empoderar a las mujeres, porque cuando las mujeres tienen su propio ingreso, cuando pueden controlar sus ingresos, los resultados de las familias, los niveles de salud y educación de las familias son mucho mejores. Teniendo en cuenta todo eso,
la fundación por eso está considerando de forma muy concisa la inversión en peces y en particular la acuicultura. Lo que planeamos hacer, ver cuáles son los problemas que están bloqueando a que las personas puedan beneficiarse de esto, ver cuáles son los tapones que están impactando negativamente a las personas y ver primero que todo somos una fundación privada pero con recursos adecuados. Somos una organización que quiere comprometerse a hacer planes a largo plazo. Tal vez cuando se compara con fondos gubernamentales, en nuestro caso no cambian nuestra gobernanza. O sea, cuando hacemos inversión en tecnología podemos comprometernos a largo plazo. Y por eso, así es como tratamos de plantearnos en nuestras inversiones futuras o potenciales inversiones futuras. La genética sin duda es una oportunidad muy importante en tilapia, como escuchamos nuestros colegas mencionar hoy. Y hay más que suficiente evidencia que demuestra la gran diferencia que puede generar la genética. Estos 3 días realmente, la verdad que ha sido muy ilustrativo para mí en particular. Los temas de bioseguridad, de enfermedades, cuáles son los desafíos correspondientes y cómo podemos sortearlos de una manera sostenible económicamente. Entendemos entonces que existe la oportunidad y queremos aprovechar las oportunidades que puedan causar el impacto mayor con la mayor cantidad de personas posible. Ese sería el criterio general que vamos a utilizar para decidir en qué vamos a invertir. ¿Y cómo invertiremos? Siempre buscamos los socios adecuados, correctos en el sector público o privado que puedan realmente generar ese cambio. Pero algo que siempre buscamos es cómo podemos hacer que los mercados funcionen o funcionen mejor, porque a menudo hay esfuerzos que tienen muy buenas intenciones, pero a veces pueden afectar de forma negativa, incluso aunque ayuden a la gente en el corto plazo, a largo plazo los afecta en forma negativa. O sea que somos siempre muy cautelosos de cómo podemos llevar a cabo estas acciones teniendo en cuenta si es que estamos creando una oportunidad sostenible desde un punto de vista económico, y con eso en mente vamos a trabajar con gobierno, sector público, privado. Y la verdad que somos muy agnósticos con qué tipo de socios usamos, siempre y cuando podamos hacer la diferencia que deseamos. Quiero terminar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Sam. La verdad que muy positivo tu perspectiva sobre la cultura de tilapia en particular, las inversiones y ver cómo podemos alcanzar esa meta de sostenibilidad económica, aunque lleve cierto tiempo alcanzarlas. Es un mensaje muy importante, te agradezco. Estoy seguro que muchas personas ahora estarán entusiasmados de haber escuchado el mensaje. Pasando a nuestro próximo panelista, Alicia Gallardo Lagno, en Chile, también miembro de la OIE, de la Salud Acuática, la Comisión de Salud Acuática. ¿Podrías decirnos, hablar un poquito más, cómo contribuye la OIE al comercio seguro de tilapia viva y los productos de tilapia en todo el mundo? ¿Cómo ves el rol de la organización apoyando las direcciones que se han discutido en esta conferencia para el futuro del desarrollo sostenible? Alicia, te paso la palabra. Thank you very much, Michael. Muchas gracias, Michael. Los voy a invitar a hablar en español, por lo tanto le aviso a los traductores para hacer un cambio. Gracias por la invitación, gracias por la FAO una vez más contribuyendo a una mejor calidad de vida a través de la preocupación que tiene por la tilapia, a InfoFit y excelentes presentaciones. Bueno, también los quiero invitar a subirse arriba de la tilapia, que también tienen ustedes atrás en sus background, y empezar a navegar en nuestros 2 productos
en la OIE, que son el Código de Animales Acuáticos y el Manual de Laboratorios, para ver cómo nos puede apoyar a los países a avanzar en el comercio seguro. Antes de ello, les tengo que decir que la OIE lanzó por primera vez una estrategia mundial solo para animales acuáticos. Esto fue lanzado en la Asamblea en el pasado año, en mayo de este año 2021, y eso refleja la preocupación de la Organización de Sanidad Animal de proteger estos animales en la acuicultura, tender a una acuicultura sustentable y abordar los desafíos sanitarios. Naveguemos en el Código de Animales Acuáticos. Tenemos un primer capítulo del Código que es el listado de enfermedades. El listado de enfermedades de la OIE, que es el capítulo 1.3, introduce las enfermedades de impacto en el comercio, que ustedes ya han estado abordando. Les quiero contar que en nuestro reporte de recién pasado, de septiembre de este año, estamos proponiendo listar la enfermedad de la tilapia del lago, TLV, la Infection with Tilapia Like Virus, para poder poner a disposición de los países miembros y ser votada en mayo del próximo año. Esto significa que vamos a poder entregar recomendaciones a los países para fortalecer sus análisis de riesgo de importaciones como una herramienta de prevenir el ingreso de este virus a sus producciones locales. Quiero agradecer el trabajo que se hizo con un grupo ad hoc que funcionó solo electrónicamente. No fue necesario reunirse. La pandemia nos da ese regalo y con ello pudo avanzar este año incorporando nuevos elementos de validación de las técnicas diagnósticas que pudieron reforzar el concepto de inclusión de esta enfermedad en la lista. Ahí tenemos un primer elemento que apoya el comercio seguro de tilapia viva y sus productos. En segundo lugar, tenemos un nuevo capítulo de vigilancia de la sanidad de animales acuáticos, el capítulo 1.4, que está para comentarios y que tal vez esté muy avanzado con respecto a lo que estamos viviendo con la tilapia, pero siempre es bueno pensar en la declaración de libre de la enfermedad. Este capítulo, además de la vigilancia tradicional, tiene un fuerte enfoque en los aspectos de declaración de libre y favorecer el comercio. Los invito a revisarlo en nuestra página porque está para comentarios. También tenemos un hijo, como decimos acá en Chile, que nosotros valoramos mucho, que es el nuevo capítulo de bioseguridad para establecimientos de acuicultura. Es un capítulo que justamente responde la pregunta y la presentación que muy bien hizo Brett y que alguien dijo, cómo incentivar a los productores a pensar con criterio de riesgo. Este capítulo los invita a los productores a utilizar la metodología muy simple de análisis de riesgo para implementar las medidas de bioseguridad y el plan de bioseguridad en sus establecimientos. Es un capítulo muy sencillo que tiene enfoque en los 7 principales fuentes de riesgo de ingreso de patógenos a un establecimiento, de propagación cuando ya esté en un establecimiento y de liberación para evitar la expansión del virus. Los invito a conocerlo y ahí hemos trabajado junto con FAO y con Melba en poder avanzar en un enfoque práctico de este capítulo. Luego tenemos el capítulo, la sección 4, que es la sección que se refiere a prevención y control de enfermedades. Ahí tenemos un grupo ad hoc nuevo que va a sesionar la próxima semana, que va a tener 2 tareas.
Primero, un capítulo de manejo de enfermedades. ¿Cómo nos preparamos para la emergencia de las enfermedades? Déjeme decirle que yo viví eso en Chile con el virus ISA. Y la verdad, uno no piensa que pueden haber enfermedades que pueden causar problemas graves a la producción y mermar el 75% de la producción de un país. Por lo tanto, la preparación ante las emergencias a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel de las diferentes instituciones que trabajamos en esto es fundamental. Este grupo va a presentar una propuesta para nuestro informe en febrero del próximo año y está constituido por miembros de los diferentes continentes, Asia, África, América, Europa, etcétera. También va a trabajar posteriormente en un grupo de manejo de brotes, que también es importante considerar en el caso de un brote de una emergencia o de una reemergencia, pensando en lo que está ocurriendo hoy día en el enfoque, con la pandemia, el enfoque de una salud reviste mucha más importancia. Y finalmente en el código tenemos el capítulo de uso de antimicrobianos. Nuestro capítulo, probablemente que sea el de mayor utilidad para la producción de tilapia, es los principios para el uso responsable y prudente de los agentes antimicrobianos, el capítulo 6.2. Este capítulo, en el marco de la nueva estrategia de la OIE, se propone tener un enfoque práctico que entregue esa información a los pequeños productores, como ustedes han hablado, y que fundamentalmente son la mayoría de los productores de tilapia, cómo prevenir la resistencia antimicrobiana, cómo utilizar los elementos del código y de las buenas prácticas que FAO también ha contribuido en la prevención de la resistencia antimicrobiana. En definitiva, hacer un mensaje más práctico que llegue a ser tomado en conciencia por los productores. También saltémonos de la tilapia ahora al manual de laboratorio. El manual de laboratorio tiene un capítulo de peces, en que los invito a revisar la introducción, porque tratamos de hacerla más clara y que fuera un insumo importante para los centros colaboradores de la OIE y también para los laboratorios de las universidades y de los servicios veterinarios. Da una idea del muestreo, da una idea del análisis, de cuáles son los tipos de muestras para vigilancia en animales sanos, cuáles son los tipos de muestras para vigilancia en animales clínicos, y por lo tanto los invito a revisarlo. También trabajamos mucho en la tabla 4.1 que identifica la vigilancia para los animales aparentes sanos y clínicamente infectados con los diferentes gold standard en pruebas de laboratorio. Clave, y que eso es lo que demoró la inclusión de la enfermedad en la lista, es la validación de las metodologías diagnósticas y que probablemente sea un desafío a trabajar en conjunto en el mundo de los animales acuáticos entre nosotros como una red de apoyo. También tenemos en el manual de acuáticos algunas correcciones a los capítulos que ya están en línea, pero es importante considerar que cuando la tilapia se liste, vamos a trabajar en el capítulo del código, el virus de la tilapia, perdón, el TLB, en el capítulo del código y en el capítulo del manual para cerrar el círculo. Y finalmente quisiera decir que todo esto no sería posible sin el apoyo de los servicios veterinarios y de los puntos focales de cada país para la OIE que trabajan en comunión con lo que nosotros trabajamos en el código. Un llamado a trabajar en conjunto con los puntos focales terrestres y acuáticos. Muchas veces hay una brecha entre la comunicación. Nosotros creemos que la comunicación de los códigos y manuales con el apoyo de FAO va a contribuir al gran objetivo que tenemos hoy día para mantener esta producción. Y así como dice el director general de la FAO, lograr una mejor calidad de vida de nuestros pescadores, de nuestros acuicultores y de la ciudadanía en general. Muchas gracias.
Okay, thank you very much. Gracias, Alicia, por tu introducción al código, al manual y la invitación a que nos asociemos a esta iniciativa, a revisar y contribuir. Y el enfoque práctico para los pequeños productores ha sido un mensaje positivo. Hay algunas preguntas que emanan, habrá que volver sobre ellas. Gracias, Alicia. Audun Lem, vicedirector de pesquerías de FAO. Dinos, ¿cómo en tus años de experiencia, cómo ha ayudado la FAO a la industria, al desarrollo de la industria mundial? Y cuando usted ya oyó estos debates, las presentaciones, las necesidades del futuro, ¿cómo va a poder seguir la FAO ayudando en las décadas, en años venideros? Hay quien sugirió 100 años de conferencia. A lo mejor no hay que ir tan lejos, pero ¿cómo contempla usted su rol en el futuro? Gracias, Mike. ¿Me dice vicedirector? Soy el director de pesquerías, de agricultura, perdón, no de pesquería. En este contexto es importante este matiz. Llevo ya 25 años con FAO y he tenido el privilegio de ver cómo la industria acuícola ha crecido a nivel mundial. Y tilapia es uno de los mejores ejemplos que tenemos de crecimiento mundial. Porque comparada con otras especies que se cultivan en todas, es una que se consume y cultiva en todas las regiones del mundo, de cierto modo es muy distinta de cualquier otra especie de las que hablamos. Cuando hablamos sobre el rol de FAO que ha jugado y juega, hay diversos niveles. Está el nivel mundial, de agricultura, en seguridad alimentaria, nutrición. Y si nos limitamos a agricultura, pues claro, la FAO está desarrollando directrices y refinando, depurando los borradores de directrices que se han presentado al subcomité en agriculturas para que sirva de guía de una agricultura sostenible. Este es a nivel mundial y normativo. También hemos trabajado mucho en especies específicas, inclusive la tilapia, a nivel local, mano a mano con los actores de la industria, junto con los gobiernos miembros, institutos, y bueno, la FAO está resolviendo a nivel, en una dimensión de multinivel, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel de la especie específica concreta. Y quizá la mayor contribución de la FAO a nivel mundial es alentar el desarrollo de la acuicultura en todo el mundo, donde sea ideal, donde se den las condiciones, claro. Entonces, crear y potenciar un entorno, un ecosistema, es esencial para ayudar a los gobiernos para que formulen la legislación nacional bien vinculada a la acuicultura, o es la inocuidad de los alimentos en la autoridad competente, o crear un ecosistema, un entorno propicio a la inversión. Sin inversión el sector no va a crecer. Sin acceso a recursos financieros este sector no va a crecer. La FAO intenta trabajar a ese nivel, crear un entorno que potencie la inversión, proclive a esta industria. Y este es nuestro rol esencial. Si hablamos de la tilapia en concreto, hemos hecho muchas cosas por la tilapia. Hemos elaborado manuales, colaboración con entidades y autoridades nacionales. En todos los niveles nos hemos visto muy involucrados. Pero hay que mencionar en la parte del mercado. Regularmente emitimos actualizaciones en el mundo de la tilapia, en los mercados mundiales, mercado mundial o regional para la tilapia. Estos son informes, es una contribución importante de la FAO. Compartimos son los precios, los flujos comerciales, desarrollo del mercado, las necesidades de los consumidores. Y cuando hablamos del futuro,
Ya sabes que para poder garantizar que haya comida y comida de productos Bueno. marinos para toda la humanidad, este sector tiene ¿Qué que pasó, crecer amigo? entre un 30-35% en los 15-20 Sí, años claro. venideros. Fuerte y claro. Y para conseguir esto, tenemos que garantizar que contamos todos los elementos puestos en cada uno en su sitio. Y esta es quizás la contribución más importante del FAO. Me Quiero dijo que pensar hasta también las que 5 vamos venía a a ser Villahermosa a capaces de dejarla. contar conferencias presenciales sobre la tilapia muy pronto. Por lo menos en 2023 Va. podríamos vernos. Va, pues, yo era para eso. No, no, sí, Tendríamos ya que me había tener dicho una que gran pita. tilapia, Ok. conferencias de la tilapia presencial, como las que hemos celebrado Infopesca en América y Fofish en Asia. Este es otro rol que Está la bien. FAO puede jugar. Eso, celebrar conferencias específicas de una commodity, de un producto que reúna a todo el mundo, los productores, los de temas de seguridad, los financistas, y reunir ahí a todos los partes, todos los actores implicados bajo un solo techo. Creo que eso también es nuestra contribución. Gracias. Crear el entorno, el ecosistema, las políticas, es, claro, es esencial. Muy bien, gracias a todos y a todas. Muy buenas respuestas a las cuestiones que se les han formulado. Lo que quiero hacer es recoger el tiempo que nos queda, algunas de las cuestiones que se han puesto en el chat, en el preguntas y respuestas. Quizás, Evan, si pudiéramos volver a preguntar, a formular esta. Hay una cuestión, quizás usted pueda compartir con nosotros. ¿Cuáles son los efectos y las causas de las enfermedades en la tilapia, en Ghana, en su negocio, a sus vecinos y colegas? ¿Y cómo contempla el sector privado y público resolviendo estos desafíos? ¿Puedes responder? Bueno, sí. Desgraciadamente, en los últimos 3 años hemos tenido eventos muy dramáticos de muertes de pescado. El primero tuvo lugar el de octubre de 2019, de una granja que estaba a un par de kilómetros lejos de nosotros y que se difundió en toda la cuenca. Las pérdidas de peces fueron en unos 50 kilos al día a 15 toneladas por día en diversas granjas. Algunas granjas perdieron 50 toneladas durante el punto más álgido de esta mortandad. En cuanto a valor, las pérdidas proyectadas como un poco por debajo de los 100 millones de dólares en la industria. Y cuando pasó esa crisis tuvimos la visita del ISK9, el virus de la necrosis, y la mortandad, bueno, sobre todo para la necrosis hepática, como ya dijeron, la mortandad en 7 días puede llegar, bueno, oscila entre 50 y 90% de la producción, en función de las condiciones climáticas, que dependiendo de la estación en cuanto a producción. Y solo pudimos rescatar 10 o 12% de nuestra producción. Esto puso una presión enorme en nuestra producción porque el costo del pez sigue siendo el mismo y la productividad bajó enormemente. Estábamos buscando todo tipo de soluciones, no contamos ni ya con el agua. Cualquier persona que pudiera, ¿no? les llamamos, usamos antibióticos, todo tipo de técnicas conocidas y desconocidas. Usamos todos los ángulos. Y cuando nos metemos, tenemos que usar mucho el ensayo y el error. Hasta hoy no hemos podido
No nos hemos recuperado como país desde aquel. Año tras año ha habido una elevación de los samovers debido a la mejora de las técnicas de crianza, de manipulación, de gestión de las plantas, la mejora del testeo de los peces y la mejora de la capacidad de gestión. Esto ha mejorado la capacidad de supervivencia de nuestro producto, pero Ghana ha tenido unos momentos horribles y esperamos poder recuperarnos pronto. Y si se dan cuenta, nuestra producción general pasó de 300.000 toneladas a 50, 60 toneladas. Eso, de 300.000 toneladas a 50.000 toneladas, es una diferencia. Imaginen el impacto. Con vista al futuro, muchos de nosotros abogamos por la preparación, por contar con mejor conocimiento por parte de los operadores, más apoyos de los proveedores de preparación, de entrenamiento. Recibimos apoyo en la región del programa WISH, de una asociación sueca, eso es llevar a todos los agricultores en una clase y darles hacer énfasis en la calidad del agua. Este tipo parece ser que lo que nos está ayudando a mejorar nuestra tasa de supervivencia. O sea, tienes que aprender por la vía práctica, contando con algún apoyo al final. Me alegro. Parece ser que siguen necesitando cualquier ayuda que se les pueda prestar. Gracias, Iván. Práctico, y es un indicador fuerte de que algunos de los problemas a los que se enfrenta. Gracias por su contribución. Si me permiten, puedo, Sam, preguntarte, cuando has oído hablar de estas situaciones, usted ha pasado muchísimo tiempo en la industria de la ganadería. ¿Cómo harías para invertir en acuicultura en África? Para contar una industria que es sostenible económicamente, pero también una que es inclusiva. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué intervenciones sugerirías? ¿Y cómo eliges qué es lo mejor? En cuanto a, como ya dije, si puedes resolver el problema, va a tener un impacto enorme en mucha gente. Este es uno de los criterios. En cuanto a dónde invertir y con quién, hay muchos criterios a considerar. Y el enfoque está mucho en función del contexto. Pero en general, quisiéramos la sostenibilidad ambiental y social son importantes. La sostenibilidad económica es tan importante como las otras dos, pero la económica, si no la resuelves, si no creas algo, una solución que es sostenible económicamente, vas a tener que inyectar fondos públicos para apoyar un sistema que falla. Por eso creemos que el sector privado es la solución. ¿Cómo establecer una solución sostenible económicamente? Y esto se hace, claro, vía el sector privado. Tienes que contar con el sector privado ideal, con la motivación correcta. Pero tienes que encontrarse en una situación en la que el gobierno cuente con la legislación y el entorno que favorezca el desarrollo de este mercado. Hablamos vamos a ver si existe la voluntad política, si han priorizado los gobiernos agricultura en su política de desarrollo económico. y el desarrollo, y el desarrollo de su gente.
y asociarnos con el gobierno y el sector privado. A ver si el capital filantrópico puede hacer diferencia. No es una receta que podemos aplicar no importa dónde. Tenemos que ver cómo funciona cada país y los socios. Y eso es lo que hacemos. En la ganadería, en cualquier inversión que hacemos. No solamente financiamos buenas intenciones, buenos esfuerzos. Tenemos que encontrar gente que puede responder a nuestras inquietudes. Gracias. O sea, un partenariado entre el sector público y privado. Muchas gracias por tu contribución. Alicia, un par de preguntas a ti, si te puedo... El listar el virus de la tilapia está demorando el listado, la TILF, y ¿por qué es tan lento el listado? Y el rol de la certificación, ¿cuán importante o cómo de importante debería ser en la gestión de movimiento de animales acuáticos? Thank you, Michael. Gracias. Para listar una enfermedad en la lista de enfermedades de importancia en el comercio, se requiere cumplir con criterios establecidos en el mismo código. El que más cuesta, y de verdad toma mucho tiempo, yo creo que es algo que tenemos que avanzar, es en que hayan métodos validados que permitan realizar el diagnóstico del virus. Y lo que cuesta mucho es hacer validación de las metodologías en animales acuáticos, y créanme que también tener los controles positivos para poder hacer estas pruebas. Por lo tanto, aquí hubo un esfuerzo, podría haber tardado más, yo sé que es lento, pero podría haber demorado más, porque los propios países pusieron a disposición de un centro colaborador de la OIE, que es SAIRO, los controles positivos para que se pudiese hacer una validación de la técnica y una prueba interlaboratorio entre los diferentes laboratorios del mundo. Luego, eso permitió que se hiciera investigación de campo y se entregaran los antecedentes al grupo que evaluó, al grupo ad hoc, y tomara la decisión de listar la enfermedad. Estoy de acuerdo que demora mucho tiempo, probablemente demoró cerca de 2 periodos de la comisión, o sea, estamos hablando de 6 años. Por lo tanto, es importante en forma positiva recalcar el avanzar en la validación de técnicas diagnósticas en forma casi prioritaria a la respuesta frente a la enfermedad, porque teniendo validada la prueba se puede considerar la enfermedad, si tiene impacto en el comercio, listar y tomar los elementos de prevención en el análisis de riesgo de importación. Ahora, ¿por qué importa la certificación? Importa mucho, porque los países, como bien dijo Samuel, me quedó grabada él dijo, para que haya inversión tiene que haber voluntad de los gobiernos para el desarrollo económico y social. Por lo tanto, aquí es donde reviste mucha importancia que los países tengan servicios veterinarios robustos, con competencias en el ámbito de animales acuáticos. Hay una brecha en el mundo, en los continentes. Si no fortalecemos los servicios veterinarios públicos y privados, porque no es solo el gobierno se preocupa de las políticas, pero hay veterinarios públicos y privados participando, nosotros podemos avanzar en que la certificación de los productos sea una certificación que cumple los estándares internacionales y que yo como país receptor voy a recibir una mercancía o un animal vivo seguro. Es tremendamente importante trabajar en conjunto en este ámbito. Muchas gracias por las consultas y saludos a todos y todas. Okay, thank you, Alicia. Gracias, Alicia.
finish has terminado hablando de trabajar mano a mano, ¿no? Es un mensaje potente. Y algunos de los panelistas ya hablando del partenariado. Sam spoke about the government and the private sector. Y el sector privado, perdón, el gobierno y el sector privado. Excelente, excelente. Está muy bien para terminar este panel. Gracias, muchas gracias por sus contribuciones. Gracias a todos los miembros del panel por por contestar a las preguntas que les han formulado. Ha sido excelente contar con ustedes y contar con esta gama, este ramillete de respuestas. Contemplamos las diferentes dimensiones a la hora de emplazar la salud de la tilapia y lo que hemos oído hablar los últimos 3 años, los últimos 3 días, en el contexto más amplio de futuro sostenible de esta industria. Gracias a todos. Y ahora con esto clausuro el panel. Voy a pedir a Harbin a que haga una pequeña encuesta y el señor Audun Lem va a clausurar la conferencia. Señor Ben, ¿va a pasar usted su encuesta? Hola. Después de terminar el evento, quiero hacer una encuesta. Hay una cuestión para evaluar nuestro evento. Quiero que ustedes voten. Y ahí pueden ustedes validar evaluar la sesión de preguntas y respuestas, todo. Le voy a dar unos cuantos minutos. Adelante, voten. 1 es muy pobre, 2 es pobre, 3 es medio, 4 es bueno y 5 es excelente. Okay, last 10 seconds. Últimos 10 segundos. Okay, thank you very much. I will end the poll now. Ok, cierro ahora la encuesta. Voy a compartir los resultados de la evaluación. Pueden ver que tenemos un 67% de los participantes que están muy satisfechos, excelente. 29% evalúan como bueno. Más de un 90% de los participantes nos dan muy buena evaluación. Bueno, muy bueno. Hay obviamente partes que podemos mejorar en el futuro, simplemente mencionar. Creo que ahora le pasamos la palabra a Jolene Melba para seguir con la moderación. Sí, muchas gracias. Y puedo pedirle a Audun Lem para hacer sus observaciones finales y clausurar oficialmente el evento. Audun, tienes la palabra. Muchas gracias, Melvia. Me da mucho gusto poder dar mis observaciones finales en esta tan importante conferencia en la salud de la tilapia Cuevavales. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo que han sido 3 días tremendos que reunieron unos 40 presentadores de la cadena de valores de cultivo de tilapia. La verdad, ha sido una participación verdaderamente global. Los temas que presentaron los expertos han sido muy importantes y espero que vuestra participación de 12 o hasta 15 horas para algunos de ustedes haya sido satisfactoria y haya valido la pena. Como recordarán de las palabras de apertura de nuestro director el miércoles,
Nuestro mandato en la FAO es brindar soluciones técnicas para acabar con el hambre y la pobreza mediante el uso de los recursos naturales de forma sostenible. Se reconoce que los sistemas acuáticos son fundamentales para alcanzar estos objetivos, como han demostrado los preparativos para la Cumbre de Sistemas Alimentarios del 2021. Todos hemos aprendido mucho sobre los aspectos del sector de la tilapia en estos 3 días. En los primeros 2 días recibimos 160 preguntas y le respondimos 107 de ellas, y las otras van a ser respondidas después del evento. En lo que concierne a la inscripción, tuvimos más de 1000 inscripciones por día y la mitad de ellos participaron cada día. Hasta 100 países, más de 100 países distintos. La verdad que esta participación es excelente y les quiero agradecer a todos por ello. Sigamos atentos entonces a este elemento de la tilapia tan importante y continuemos la discusión, los intercambios para abordar los desafíos locales y globales. Por nuestra parte, la FAO seguirá apoyando el proceso para encontrar y facilitar soluciones para que los sistemas alimentarios acuáticos puedan producir alimentos saludables de manera sostenible para nuestra generación y la próxima. La dirección que estamos tomando en cuanto a la gestión de la salud de las especies acuáticas cultivadas y la mejora de la bioseguridad es a través de la gestión progresiva que sigue el modelo de la vía de control progresivo utilizada en el sector ganadero. Se basa en los principios de basarse en los riesgos, progresar y la colaboración. Bajo el liderazgo tan dinámico y sabio de Melba, vamos a seguir trabajando con la industria, con la academia y el sector público y las autoridades correspondientes sobre la nutrición y la seguridad de los alimentos. ¿Qué pasa, gordo? En este área temática del año estaremos hablando sobre el Globfish de la FAO, que también va a incluir información y datos y precios, información de mercado sobre la tilapia. Uno de los mandatos importantes de la FAO es la capacitación para interconectar los actores a eventos relevantes como este, ya sea basado en proyectos o de campo o la parte normativa. Espero que este evento de los últimos 3 días permita que haya más intercambios en el área de la tilapia, que cada uno de nosotros pueda seguir avanzando en sus respectivos mandatos. En general, mientras pensamos en soluciones a los desafíos actuales, pensemos en el sector de pequeña escala y lo más vulnerable. ¿Cuáles son sus necesidades? Como se dice, piensen globalmente, pero actuemos localmente, ya que la cultura depende mucho de las condiciones locales. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es cómo fomentar una mayor participación de los jóvenes en el sector. Con esto me gustaría invitarlos a todos a otro evento en el año de 2022, como el año de la acuicultura y la pesca artesanal. Vamos a proporcionar más información sobre esto con el correr del tiempo. Cuando vamos cerrando este evento, quiero, por favor, reiterar nuestra gratitud a Infofish, World Fish Center por apoyar estos eventos y todo el trabajo que se llevó a cabo, todo el personal de apoyo por su gran labor y este resultado tan exitoso. Nuevamente, mi agradecimiento para los expertos que han compartido su conocimiento, y para finalizar, a todos por vuestra paciencia y los ajustes necesarios en función de las zonas horarias, algunas muy temprano, algunas muy tardes, y creo que hemos alcanzado a la mayoría de actores posibles a nivel mundial. Con esto quiero finalizar oficialmente este evento, cerrarlo, y manténganse sanos y salvos, y nos vemos en el próximo evento, ojalá que cuando ya no haya más riesgo de pandemia. Muchísimas gracias. Adiós. ¿Le puedes decir a Selena que me pueda pasar un papel higiénico, por favor? Nene. ¿Estás abajo o arriba? Oye, sube 2 o 3 rollos de papel de baño, por favor.
Tócale a la puerta a tu mamá, ¿eh? Ya. ¿Qué? Pasa. Gracias. Es cerrada. Oh. Okay, panelists, what shall we do? I think some of the panelists have already left. There are only 14 left. Yeah, it's late. Yeah. Okay, so organizing team, I think we should close the platform and we meet on Monday. Okay. Thank you. Yeah, everyone. Shirlene, thank you very much. Thank you. Thank you. Unless you want to have a group photo, there are only 12 left. Why this? the usual criminals are left. Okay. Let's pick one, okay? Okay, no problem. Who will take? How? I will do it. Gallery, yeah? Okay. Can you show your stuff? Yeah, all the stop, interpreters, please, stop. we want to see Stop your you. video. Yeah. Thank you so much. Okay. After.